Antes de que se me olvide, ahora sí, les damos a todos una cordial bienvenida a esta clase abierta organizada por la Escuela de Posgrado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Esta clase es de nuestro magíster en contabilidad y se titula Risk Analytics, avances y oportunidades en la industria financiera. Quiero comenzar saludando a las más de 30 personas que tenemos conectadas en este momento y subiendo, a ver si alcanzo a leer todos sus nombres. Aldo, Ángelo, Bastián, Brian, Cristian, David, Elisa, Elizabeth, Gabriel, Giovanni, Gonzalo, Gustavo, Hugo, Isaías, Iván, Jorge, José, Manuel, Matías, Mauricio, Michael, Miguel, Nicolás, Pablo, Pedro, Raúl, Ricardo, Richard, Rodrigo, Rubén y Valentina, muchas gracias por darse el tiempo de estar aquí con nosotros esta tarde de día jueves. También saludar, ahí veo que está Sebastián Vera del equipo de marketing, quien está en el tras bambalinas ayudándonos con el Zoom. Y yo les voy a presentar a uno de nuestros expositores, a nuestro presentador oficial, y él les va a presentar a nuestro expositor principal, ¿cierto? Entonces, saludar a el profesor Harold Contreras, que lo veo también ahí conectado. Hola, Harold. Él es miembro del comité académico de nuestro magíster en contabilidad y PhD en finanzas de la University of Warwick. No lo sé pronunciar, Harold. Em, quiero, quiero decirles que las preguntas las vamos a dejar al final de la sesión. De todas formas, igual pueden ir haciendo sus comentarios a través del chat marcando la opción todos, porque los micrófonos y las cámaras están desactivadas por defecto para esta sesión. Bien, Harold, te doy la palabra y muchas gracias a todos. Gracias, Nicole. Bueno, espero que se me escuche bien. ¿Se escucha bien, Sí. Nicole? Todo bien, ya, perfecto. Bueno, primero que todo, darles una cordial bienvenida, muy buenas tardes a todos y bueno, muchas gracias por asistir a esta charla auspiciada por el Magíster en Contabilidad de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Como bien dijo Nicole, mi nombre es Harold Contreras, soy académico del Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información de la facultad. Y además, como bien dijo Nicole, soy codirector del programa de Magíster en Contabilidad. Esta clase abierta corresponde a una serie de eventos y charlas que como comité académico del programa organizamos con el fin de acercar temáticas que son afines al programa a la comunidad asociada a la facultad, ya sea estudiantes, egresados y interesados en el programa o interesados en las temáticas en general. Yo diría que la temática de hoy es sin duda una de las áreas core que tocamos en el magíster. El análisis de riesgo, y ahí nos va a complementar mucho al respecto, es en particular en el ámbito financiero el análisis de riesgo es fundamental a la hora de hacer una adecuada gestión. Así que, sobre todo hoy en día que estamos en la era de información donde el registro y los datos son inmensos, entonces, hacer un adecuado procesamiento y análisis de los datos resulta primordial. Pues, y ahí donde el Data Analytics juega un rol fundamental, proporcionándonos probablemente herramientas muy clave que nos permiten hacer una gestión de riesgo eficaz. Yo diría que, bueno, y podríamos decir que en la actualidad que vivimos hoy en día, con la información como fluye, la disponibilidad de datos que tenemos y todas las fuentes de información, un riesgo que se gatilla y que no se mide adecuadamente es un pecado. Así que hoy en día vivimos en esa era y por ende para hablar de estos temas tengo el agrado de presentar aquí a Iván Abarca. Iván es ingeniero en información y control de gestión de esta facultad. Además, es magíster en finanzas de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, y donde tuvo un enfoque mayormente hacia el área de Data Analytics en finanzas. Y actualmente se desempeña como analista senior del Banco Central y también como docente, lo tenemos en los cursos de pre y posgrado. Sin ir más lejos, Iván dicta la cátedra de tecnología financiera en los programas de pregrado, lo cual atrae muchos estudiantes y donde tanto el curso como Iván siempre han sido evaluados de una manera sobresaliente por los alumnos. Así que es un profesor popular dentro de la facultad.
Así que nada, pues solo aprovechen la charla, traten de, bueno, si pueden ahí hacernos preguntas, vamos a dejar las preguntas para el final, vamos a tratar de ir canalizando las preguntas en la medida que vayan llegando, y bueno, pues sin más preámbulos, los dejo con Iván, quien nos va a presentar Risk Analytics, avances y oportunidades en la industria financiera. Los dejo con Iván. Muchas gracias, Carol. Voy a compartir pantalla. Eh, Acá está el PDF que preparé para ustedes y también está disponible en el chat para todos, porque como es una clase abierta, uno como buen profesor tiene el oficio de compartir el material antes de comenzar la clase. Efectivamente, esta charla, que se llama Risk Analytics, lo que va a tratar es de explorar el vínculo entre la gestión del riesgo y las técnicas de análisis de datos que le llamamos Analytics. Como disclaimer, tengo que decir que lo que voy a comentar a continuación no representa necesariamente al Banco Central de Chile ni a la FED, aunque no son cosas tan incendiarias, pero siempre tengo que decir. Así que sin más, vamos a comenzar y las preguntas quedan para el final. Les puedo decir que en este momento la función de gestión de riesgo está cambiando. Ha existido desde siempre. Siempre hay escenarios adversos que queremos evitar o escenarios positivos que nos gustaría favorecer. Pero ahora hay nuevas herramientas, nuevos enfoques, nuevos datos, nuevos agentes y nuevas carreras. Eso va a implicar que podemos modernizar siempre cualquier función dentro de una propuesta de valor, y en este caso la financiera adquiere mucha mayor relevancia porque siempre se nutre de datos, de la contabilidad administrativa, de lo que ocurre en el mercado, de la economía misma, y de esta manera recoger esa información y llevarla a los modelos de negocio, a las perspectivas de riesgo, se vuelve fundamental. Y también se vuelve atractivo y desafiante. Porque en la industria financiera, cuando hablamos de análisis del riesgo, consideramos una serie de factores que hacen esto un concepto muy amplio, ¿sí? Y no es algo precisamente natural, es algo natural en la industria gestionar el riesgo. Por un lado tenemos análisis de sensibilidad, análisis de riesgo de default, riesgo de fraude, riesgo de pérdidas, ahora le estamos agregando ciberseguridad. Entonces está lleno de estos riesgos que la industria financiera reconoce, pero la pregunta es cómo podemos gestionarlos mejor, cómo le podemos dar una perspectiva más certera y útil con toda la información disponible y con toda la batería de analytics que tenemos, que les quiero presentar. Entonces, en síntesis, Risk Analytics es tratar de incorporar o fusionar estas técnicas de análisis de datos para la función de gestión de riesgo, específicamente la financiera. Y nos vamos a respaldar con nuevas fuentes de información y todo lo que implica aquello que es procesarla, captarla, gestionarla, almacenarla, visualizarla, entre otras cosas. Y eso va a hacer que la función de gestión de riesgo vaya cambiando y evolucione, dándole cabida a este concepto que amerita la charla. Entonces la función de riesgo va a cambiar en su impacto en la empresa, en la forma de hacer las cosas, y va a revelar una necesidad extra de revisar distintas fuentes de datos. Eso es como la premisa principal, y estas nuevas fuentes de datos pueden estar en múltiples partes. ¿Y por qué me interesan los datos? ¿Por qué me interesa la información nueva? Porque al final, siempre la empresa, en cualquier función, va a estar en condiciones de incertidumbre, pero además va a estar en un contexto de información asimétrica. Este es un problema prevalente, donde antes de realizar un contrato yo no sé cómo la otra persona o el otro agente se va a comportar. Esta selección adversa yo la quiero tratar de mitigar con mayor información. Si soy un banco, por ejemplo, y quiero ofrecerle un crédito a alguien, lo que a mí me gustaría es maximizar la posibilidad de que esa persona me pague el crédito. Si soy una empresa de suministros y entrego productos, a mí me gustaría minimizar los tiempos de demora. Entonces tengo que conocer las rutas, tengo que conocer a los agentes que distribuyen, a mis proveedores, entre otras partes. Y para eso voy a utilizar técnicas analíticas.
Con las técnicas analíticas va a ser posible medir, cuantificar e incluso predecir ciertos riesgos con un poco más de certeza. Después vamos a decir que nunca podemos garantizar una certeza, pero podemos acercarnos un poco más de precisión. Y esto, por supuesto, que es una oportunidad al momento de gestionar los riesgos, monitorearlos, evaluarlos, reportarlos, incluso priorizarlos. Incluso cuando los gerentes, precisamente las personas con más edad, tienen una intuición de cómo son las cosas, Risk Analytics te da una perspectiva más técnica basada en los datos y en la información disponible para tomar decisiones. Entonces, esto va a consistir en cambiar la línea de base de la gestión del riesgo, incorporando nuevas herramientas que permiten comprender, visualizar, administrar, comprender en general toda la gestión de riesgos. Entonces vamos a ver qué hay en este toolkit, qué hay en este set de herramientas. ¿Sí? El nuevo toolkit en estos momentos nos trae distintas herramientas para llevarlas hacia la gestión de riesgos. Y eso es lo interesante, cómo las vamos mezclando sin necesidad de encontrar un vínculo directo, pero puede parte exploratoriamente y después termina siendo relevante. Así ocurre en muchas empresas, específicamente financieras. Por ejemplo, hablemos de la Internet de las cosas. Es como un elemento central de la nueva generación de datos. Cuando yo tengo un dispositivo, cualquiera sea que mida, intercambie datos, genere información, te va a agregar nuevas funcionalidades para generar nuevas bases de datos y eso te va a generar distintas métricas. Por ejemplo, ¿cómo se ve o aprecia el tema de Internet de las cosas? Que si usted es un banco y tiene a muchos clientes con una aplicación descargada de tu banco, lo más probable es que ese cliente esté más fidelizado que el cliente que no la tiene descargada. Entonces, el cliente que no está con la aplicación descargada, yo lo presiono más para que descargue la aplicación o se sienta cómodo con mi servicio o producto. Entonces, esto se interpreta como que cada persona, cada usuario está dejando distintos rastros de información dentro del mundo que son capturados y te van a servir para gestionar, en este caso, el riesgo de fuga de clientes. Big Data o las grandes bases de datos son muy masivas y por eso hace que sea complejo capturarlas, procesarlas y gestionarlas, pero es otra herramienta que existe al momento de utilizarlas y obtener ahí indicadores importantes. Pensemos que si mezclamos el Internet de las cosas y el concepto de Big Data en forma genérica, estamos viendo que en cada momento del tiempo se puede estar generando una base de datos inmensa de todos los clientes de una empresa, su ubicación, qué páginas web visitan, entre otras cosas. De esta manera, hay que llevarlo a un plano de procesamiento de datos. Para eso, partimos quizá con una simulación de un proceso cognitivo simple que se llama inteligencia artificial, que es lo que, dentro de lo más básico, como programar algo. Quiero hacerlo de una manera precisa, sin fallas, y con eso comprender algún problema. Pero después lo voy evolucionando y le agrego el aprendizaje de maquinaria o machine learning, que lo que busca es desarrollar algoritmos para tomar decisiones e incorporarlas a la gestión de riesgo. Y después se habla de algo que se llama deep learning, que es un desarrollo más sofisticado de modelos de predicción mediante una técnica que se llama redes neuronales, tratando de emular el cerebro que hace conexiones entre neuronas. Pero ¿cuál es el objetivo? Tratar de predecir algo o interpretar algo de una mejor forma. Y así llegamos a las analíticas avanzadas, que van a emplear todo lo anterior, ¿sí? Modelos estadísticos, predictivos, regresión lineal, random forest, machine learning, automatizaciones distintas. ¿Y cuál es el punto? Yo quiero analizar datos y quiero enfocarlos para los escenarios o modelos de negocio que me interesan en mi empresa. Y esto incluye, por supuesto, la creación de indicadores, visualizar datos, presentar predicciones y siempre en una interfaz amigable. Una competencia fundamental que siempre le digo a mis estudiantes es, si tú haces un gran procesamiento pero el resultado nadie lo entiende, entonces no sirve. Y de esta manera es fundamental presentarlos con mensajes simples, con gráficos entendibles, con colores llamativos, para que de alguna manera la empresa
lo pueda ver cuándo es un riesgo o cuándo no, y cuándo implica tomar una decisión, y al final estos riesgos se van a encontrar con los datos, o al revés, los datos encuentran los riesgos. Entonces Risk Analytics va a ser una mezcla de estas 4 disciplinas o áreas que están vinculadas. Está la gestión de riesgos, por supuesto, Data Analytics, que es tratar de analizar de la mejor manera posible los nuevos datos. Tenemos por el otro lado la contabilidad administrativa, que también recoge información por su parte. Y por último, siempre hay un problema de negocio subyacente. ¿Y con qué fin hacemos todo esto? Bueno, vamos a explorar estos datos que son internos, externos, estructurados, no estructurados, para modelar escenarios, resultados, proveer luces en algún nivel de riesgo de negocio, como por ejemplo el fraude, o riesgo de mercado si yo tengo un portafolio, o riesgo de crédito si yo presto dinero, quiero que me paguen, por supuesto, o riesgo logístico, o en la tecnología, o en la cadena de suministro. Y como resultado, las empresas van a incorporar estos elementos analíticos para mejorar su gestión de riesgo. El desafío ahí es cómo, pero siempre esto en la práctica se hace con equipos multidisciplinarios, gente que tiene conocimientos de contabilidad, de finanzas, de informática, de distintas disciplinas, porque el punto es la búsqueda de nuevas fuentes de información para comprender riesgos y visualizarlos mejor y atender problemas específicos o prepararnos para estos problemas. Y los resultados son beneficios directos o indirectos. ¿Sí? Podemos favorecer escenarios que nos gusten o evitar escenarios que nos preocupen. Y eso se va a apreciar en mayor seguridad, en mejor continuidad operativa, y al final puede ser incluso una fuente de ventaja competitiva, porque te da una perspectiva de hacer las cosas mejor. Si nosotros miramos los pilares de la gestión de riesgo, vamos a ver que son, en la teoría dice que son al menos 5 puntos o pasos que la gestión de riesgos se desenvuelve. Primero, tratar de identificar los riesgos, cuantificarlos, después evaluarlos, priorizarlos, cuál es más importante, cuál gestiono mejor, cuál trato de mitigar con mayor celeridad o cuál trato de responder, buscar escenarios, etc. Y después monitoreo y hago un reporte. Y este proceso tiene un feedback y continuamente estoy identificando riesgos, evaluándolos, etc. Y los focos principales es que la empresa siga siendo sustentable y que siga siendo competitiva. Entonces, ¿cómo Risk Analytics entra o permea en estas funciones dentro de la gran función de riesgo? Identificación. Cuando tenemos nuevas fuentes de información, podemos encontrar nuevas fuentes de riesgo. Esta información que es pertinente para la empresa va a ser cada vez más compleja en la medida que tenga nuevos datos. Entonces, lo que están haciendo ahora muchas empresas es web scraping, o están colectando datos en forma distinta, o contratando herramientas para procesar datos, o contratan ingenieros que procesen datos también. Entonces, cada vez se cotiza más el conocimiento en el lenguaje de consultas estándar como SQL, o en procesadores de datos como Power BI o Tableau, Stata, Python, R, pero siempre con el foco de necesito identificar con mis datos los riesgos, o los riesgos que tengo los puedo cuantificar mejor con nuevos datos. Eso es para identificar. En cuanto a la evaluación, quiero entender como empresa cómo un nuevo riesgo afecta al nivel estratégico y operativo, y con eso considerarlo con un nuevo marco para mitigarlo. Entonces me interesa el modelamiento de datos y visualización de datos. Eso que puse acá súper simple, que se llama modelamiento, es una inmensa cantidad de formas de realizarse. Y ahí hay desafíos más técnicos que de negocio. La respuesta y la mitigación en la tercera etapa, donde yo me pregunto qué pasaría si. Esta famosa pregunta, what if, se hace para idear estrategias con el fin de evitar eventos adversos. Y los datos pueden funcionar como indicadores de alerta temprana en este ámbito. Para eso voy a ocupar inteligencia artificial, o machine learning, o análisis de escenario, o test de estrés,
o modelamiento de procesos, que le llaman, pero siempre con un enfoque de evitar el escenario adverso. Y para monitorear, quiero en lo posible tener mediciones lo más actualizadas posible, que los indicadores se manifiesten cuando tengan que manifestarse, a tiempo, no con un desfase de una semana, un mes. Entonces voy a tener distintas herramientas de la automatización de reportes o los dashboards y sistemas de alerta automática, que automáticamente si llega un dato que haga que salte un color rojo y que alguien lo vea y que alguien lo gestione. Y eso está ocurriendo. Y dentro del reporte, que es como la última etapa del Risk Analytics, otros dicen que es la primera, pero es entregar a los distintos niveles de la organización una perspectiva de los riesgos con la información nueva que se pudo encontrar. Y acá es clave y fundamental las herramientas de visualización. Y por supuesto que la información te llegue de alguna manera. Esto se aplica a todo ámbito y todos los giros se pueden beneficiar de esta perspectiva de Risk Analytics. Por supuesto se parece mucho a la gestión de operaciones o a la gestión financiera propiamente tal. Pero ¿cuál es la gracia o la diferencia? Está en la captura inmediata de información y la lectura de ella para levantar un riesgo y darle ahí una perspectiva de urgencia o no. Entonces, por ejemplo, tenemos telecomunicación, ¿sí? Yo con Risk Analytics puedo detectar cuál es el mejor punto óptimo para mejorar una señal de celular porque se me están fugando clientes o se están cambiando de lugar o porque está creciendo ese barrio. Entonces, esto, claro, se parece mucho a un problema de programación lineal donde ubicar la antena. Pero las variables y los parámetros te van a ir cambiando en la medida que Risk Analytics te entrega información de esos parámetros. Pensemos, por ejemplo, en servicios de gobierno. Acá un cientista de datos podría pensar dónde ubico a los servicios de seguridad para reducir más la delincuencia. Entonces tengo un análisis dinámico de puntos críticos y voy ahí y dónde dirijo a los carabineros, por ejemplo, para que hagan patrullaje. En salud, por ejemplo, se está explotando mucho este tema porque se pueden predecir eventuales enfermedades mediante la lectura sistemática de datos. No es precisamente el chequeo médico que uno se haría anualmente, sino que se hacen pilotos donde yo te doy cierto remedio o alimentación o estilo de vida durante un mes y con eso puedo verificar si tú eres un potencial enfermo de cáncer. Y eso se está midiendo y haciendo con mayor frecuencia y rapidez gracias al análisis de datos. Y por último, energía, otro ejemplo que di es estimar los requerimientos geográficos de energía y cómo las puedo satisfacer. Pero a mí lo que me interesa y lo que yo estoy enseñando acá en la FED casi 10 años es el tema financiero. ¿Sí? Con Risk Analytics yo puedo verificar mejor cómo están mis procesos de colocación. Se los doy, le presto dinero a la persona adecuada, me paga adecuadamente o estoy dejando de prestar dinero. ¿Cómo está mi gestión de los colaterales? ¿Lo estoy midiendo bien? ¿Estoy teniendo la liquidez suficiente también? Entonces yo tengo distintos problemas financieros detrás, por ejemplo, algunos de cumplimiento, otros de portafolio, otros de Know Your Customer. Entonces, en el sector financiero yo me enriquezco con Risk Analytics para hacer mejor esos trabajos. De esta manera, hay una batería de herramientas analíticas, yo la resumí en el toolkit que les presenté, pero acá están un poco más desarrolladas, que lo formal sería modelar distintas cosas, tanto a nivel de seguros, cumplimiento, marketing, inversiones, y ahí empiezo a hacer o predicciones, o modelos, o valoraciones, o hago un targeting para llegar a un cliente, o modelos para evitar fraudes, entre otras. Pero todo eso en la práctica, y lo que sostiene Risk Analytics es ver de alguna manera dónde están los riesgos. Y los riesgos ahora pueden estar en cualquier parte. ¿Sí? Una persona que podría ser prevencionista de riesgo vería ahí muchos tipos de problemas que se nos podría ocurrir de cualquier manera. Una persona
por ejemplo, con un estilo de vida poco saludable, puede eventualmente ser un riesgo. O una persona que no le hace las reparaciones del auto, lo mismo. O una persona que es adicta a los deportes extremos, o cuando no le hago las mantenciones a mi casa, tengo un riesgo de incendio por conexiones eléctricas, etc. Entonces, si a esto yo le sumo la capacidad de encontrar información y de añadirla a mi batería de herramientas, efectivamente puedo encontrar nuevas fuentes de riesgo y cómo gestionarlas mejor. Y esto sería como lo teórico. Ahora vamos a lo práctico, más o menos con 5 casos que les traje para este efecto. El primero es bastante simple, que es en la industria de autos. ¿Cómo puedo mejorar el proceso de reclamo de un seguro? Sabemos que a veces hay lamentablemente accidentes, el asegurado quiere recuperar su plata rápido, la aseguradora no tiene muchos incentivos para pagar o hace hartas verificaciones. Entonces el proceso de liquidación se puede mejorar de alguna manera. Los clientes por un lado lo consideran engorroso, entonces se salen de la empresa, se desaseguran. Y los clientes a veces quieren pasarse de listo, pasando por el seguro accidentes que no corresponden. Entonces, Risk Analytics lo que hace o lo que propone es una tecnología de reconocimiento de imágenes, donde que yo reporte un accidente y al momento de reportarlo tengo que entregar información válida de mi propio celular, y con eso se puede clasificar el daño del vehículo, conocer la naturaleza del daño e incluso verificar la culpa. Y si el daño es acorde a lo que indica la póliza, la cobertura se hace en forma automática y la liquidación se transforma de un proceso de un mes, puede cambiar a pocos días. Entonces, eso hace que aumente la satisfacción del cliente, que la aseguradora no pierda clientes y que genera ahí una fuente de ventaja competitiva. Todo esto que resumí con los autos también ocurre con otros tipos de seguros y entran en la categoría de InsurTech o tecnología para los seguros. Otro caso que es local es Betterfly, que lo que busca es generar incentivos cruzados. Yo aseguro a personas dándoles seguro de vida, pero quiero que las personas también tengan hábitos saludables y que cuiden su vida. Entonces, lo que ocupa Betterfly es tecnología de Internet de las Cosas para medir, por ejemplo, cuántos pasos das, cuánto entrenas o incluso cuánto meditas. Y con eso, si tú cumples ciertas metas, aumenta tanto tu cobertura como, por supuesto, tú te sientes mejor, se supone. Entonces, es un win-win bien hecho, ¿sí? Entonces, con este seguro, Betterfly dice, te aumento la cobertura si tú te portas bien. Además, si haces ejercicio, te voy a dar un beneficio económico. Y bueno, si no lo quieres, lo puedes donar para impactar al mundo positivamente. Entonces, esto lo pueden investigar y es una empresa fintech que ocupa mucho técnicas analíticas con el fin de que las personas cambiemos nuestros hábitos, pero también hay un negocio detrás, ¿sí? Ellos partieron dando un seguro de vida gratis, pero también se puede ir mejorando ese seguro de vida. El tercer caso sería el de Transbank. Queremos que en Transbank o en cualquier operador de tarjetas que las transacciones fraudulentas no se realicen y se restrinjan antes de la venta. Entonces lo que hacen estos operadores, como Transbank, es generar modelos de prevención de fraude, con cosas que puedan escaparse de la lógica, como por ejemplo si yo compré hoy día a tal hora algo acá en el centro, no puede ser que en una hora esté comprando algo en Magallanes. Entonces, esa operación, por muy normal que parezca, a Transbank le puede levantar una alerta. Claro, quizá tomé el avión y llegué, pero no es lo común. Entonces, dentro de la perspectiva de cosas que han pasado o información histórica, yo hago de alguna manera alianzas para evitar cualquier operación que parezca sospechosa y voy monitoreando en tiempo real lo que está ocurriendo, y también te puede llevar a otro problema, en este caso, que es declinar muchas operaciones que se tienen que hacer y que son legales. Y efectivamente tomé el avión y llegué a Magallanes y no me dejó comprar. Entonces, vale la pena preguntarse, y esto lo voy a decir después, ¿cuál problema quieres tener tú? ¿Cuál es el error
tipo 1 o tipo 2 que tú vas a preferir. Prevenir el fraude cuando corresponde o no prevenirlo cuando no correspondía. O sea, cuando sí correspondía. Ok. Este caso es interesante porque la banca siempre ha adquirido información histórica y pasada para otorgar los créditos a las personas. Ahora, cuando el crédito es un poco más sofisticado, te pido otras cosas como un formulario llamado declaración de salud. La industria de seguros también hace lo mismo, pero se sofistica un poquito más y a veces te pide exámenes de sangre. Pero, ¿qué pasa ahora si yo puedo falsear esa información o puedo de alguna manera mentir sobre mi declaración de sueldo, mis propiedades y entrego información falsa que puede ser verificable, pero no va a dejar de ser falsa? Entonces, Risk Analytics lo que va a buscar de alguna manera es usar nuevas fuentes de información que incluso pueden rayar en lo invasivo para verificar que tú seas tú y lo que tú dices de ti corresponda. Algo así como incluso llegar a tus redes sociales o tus rutas de Google Maps o que vean tus mensajes de WhatsApp. Cosas así no están aplicándose en Chile, pero sí en otras partes del mundo, más en Oriente. Porque no precisamente porque lo vean, sino porque desde ya cuentan con esa información. Entonces se habla, por ejemplo, de algunas partes del mundo del crédito social, donde yo te evalúo crediticiamente en relación a tu comportamiento como ciudadano, ¿sí? Y ahí veo tus consumos, los lugares donde vas, con quién te relacionas, con quién trabajas. Y los que han visto la serie Black Mirror podrán considerar muchos ejemplos al respecto. Si no, se la recomiendo, hay distintos capítulos. Vean desde el segundo en adelante. Entonces, hay un paper entretenido, porque esto es académico, que se llama Datos versus Colateral, que está basado en 2 millones de empresas que pidieron un crédito, una empresa Big Tech, que es una empresa tecnológica que también da servicios financieros, que se llama Ant Group, que tiene unas pequeñas empresas como Alibaba, AliExpress, Alipay y otras cosas. Pero también estos créditos también venían de bancos, es decir, la empresa tenía dos fuentes de crédito, la empresa Big Tech y los bancos. Y se veía que el crédito que da la Big Tech, esta empresa Ant, no se relacionaba con las condiciones financieras precisamente de la demanda o la oferta, o lo que nosotros le llamamos los fundamentos, ¿sí? Y mientras que la empresa bancaria sí incorporaba información de su entorno o información de los fundamentos para evaluar la solvencia. Esto evidencia más o menos que el crédito proveniente de las grandes empresas Big Tech que utilizan Big Data o Machine Learning pueden reducir la necesidad de un colateral al momento de dar un crédito, porque yo conozco otras cosas de ti. Conozco tu desempeño como empresa en relación a cuánta gente va a tu empresa, o conozco tus ventas, o conozco en tiempo real cómo estás enfrentando la crisis de la pandemia. Entonces, los préstamos que ofrecen las empresas FinTech o las empresas Big Tech están cada vez adquiriendo más información. Hay un banco en Brasil que se llama Nubank, que lo que hace es recibir distintas fuentes de información para evaluarte de un crédito. No las clásicas como tu sueldo, tu patrimonio, tus deudas, etcétera, sino que también te pide, incluso si tú quieres, tus redes sociales. Y ahí ocupa teoría de redes para ver que, considerando que uno se junta con gente que se parece, ¿sí? Si tus amigos pagan los créditos, probablemente tú también lo vayas a pagar. No vas a defraudar a tus amigos o a tu familia. Entonces, esto sí ocurre. Y nos lleva a que las data analytics o el riesgo subyacen mucho el comportamiento propiamente tal de las personas, lo que muchas veces uno ocultaba, pero ahora ya no tanto. Entonces, este es un caso, uno chileno y uno extranjero, pero utilizan nuevas fuentes de datos. Destácame, probablemente lo conocen, y Credit Sesame lo que busca es darle crédito a personas que no tienen historial financiero o tienen mal historial financiero y quieren mejorarlo.
Entonces, el sistema financiero tradicional, cuando te ve con malos indicadores, o si está en DICOM o lo que sea, te cierra las puertas de una por las prácticas de gestión de riesgo. Pero de alguna forma, estas personas quieren acceder. Y tienen ahí dos problemas. Si no acceden, ¿qué hacen? Bueno, se pueden ir al comercio informal, que puede ser peor. Entonces, Risk Analytics lo que busca en este ámbito es recibir nuevas fuentes de información e incluirlas en el análisis. Integrar teoría de redes y ver cómo las redes sociales te muestran cómo te ven tus pares. E incluso incorporar tu reputación. Y al final la reputación se puede transformar en una moneda de cambio. Lo que antes era como las redes que tendían a ser más privadas, llámese pituto, ahora pueden ser cada vez más transparentes de acuerdo a la valoración que tú tengas de ciertos servicios. Tal como nosotros evaluamos los servicios de transporte como Uber, ¿sí? O cuando nos reparten algo, le ponemos estrellitas. Bueno, esa es una fuente de información tremendamente valiosa al momento de continuar el desarrollo de un modelo de negocio. Entonces, esta diapositiva la obtuve de Destácame, que para pymes que quieren acceder al crédito, por supuesto, ven información tradicional, las ventas, la información de la CMF, el historial bancario, que la empresa exista, por supuesto, pero además se nutre de información alternativa. Yo veo tus transacciones, cómo son tus redes sociales, tu flujo de caja, cómo te llevas con tus proveedores, con tus clientes, cómo es tu venta por internet. Y por supuesto el dueño de la empresa da el consentimiento y valida su identidad. Y con eso Destácame puede llegar a distintos puntos o a distintas fuentes, haciendo que las pymes puedan acceder al crédito mejor. Entonces, estos, bueno, serían 5 casos que les presenté de cómo aplican Risk Analytics para darle ahí un mejor foco a la perspectiva de negocio o incluso crear nuevos negocios. Bien. Bueno, para los más académicos les recomiendo este paper, muy entretenido. Y para los más techy, vean el caso de Destácame o el caso del grupo Ant, de Ali, de Jack Ma. Entonces, en esta diapositiva amarilla, vemos acá qué desafíos u oportunidades vamos a encontrar. Si algunos dicen nunca desperdicie una crisis. Entonces, hay 3 puntos que quiero levantar, que serían los desafíos para la industria financiera en el ámbito del análisis de riesgo o risk analytics. El primero es qué tan preciso necesitamos ser. La precisión tiene un costo y muchas veces ese costo no está bien medido o no está bien comprendido. Lo otro es el elefante que está sobre la mesa, porque les he hablado mucho de los datos, quién tiene los datos, hay que captar datos, etc. Pero los datos sí las tienen grandes empresas. Estas empresas Big Tech que yo mencioné son los almacenadores de grandes bases de datos sobre nosotros mismos. Y nosotros somos usuarios del sistema financiero. Entonces vamos a hablar un poco de eso. Y por último, el contrapunto más importante a mi juicio es cómo la protección de datos personales tiene acá algo que decir. Y no sé si contravenir o complementar la práctica de Risk Analytics, pero sí darle una perspectiva más de resguardo al consumidor. Entonces, ¿cuánta precisión deseamos? ¿Sí? En la universidad nos enseñan que está el error tipo 1 del falso positivo, o el error tipo 2 del falso negativo, y ahí nos va a generar una serie de indicadores que uno estudia en los cursos de análisis de datos, como precisión, sensibilidad. ¿Sí? Yo quiero ser preciso, quiero fallar poco, pero esto conlleva muchos costos, porque si trato de hacer un modelo muy bueno, muy exigente, al mismo tiempo puede ser muy costoso o muy lento y puede ser impreciso. Esto se puede reflejar en que si yo quiero pedir un crédito y este famoso modelo de aceptación de crédito corre, te puede demorar un día, por ejemplo, solo para decirte sí o no. Entonces,
hay costos en tiempo, hay costos en fallar, hay costos en clasificar bien y en costos de clasificar mal. El desafío acá de Risk Analytics es que se decidan cuáles son los problemas que quieren tener. Quiero darle el crédito a la persona que no debería dárselo, o quiero negárselo a la persona que sí debería dárselo. Eso por un lado. Por otro lado, para tener buena precisión en el análisis de datos, necesito gente que sepa con los temas de los modelos y los pueda desarrollar, explicar, visualizar, entender, etc. Y eso también es cada vez más complejo porque los modelos se van cada vez sofisticando más. Y por último, esta precisión nunca va a poder ser perfecta porque la naturaleza siempre va a hacer lo suyo. No sabemos cómo el mundo va a cambiar de aquí al corto plazo, y si yo estoy viendo un negocio de aquí a 3 años, quizás pueden pasar muchas cosas que perjudiquen al negocio o que lo favorezcan. Y nadie puede prever eso. Entonces, Risk Analytics no puede soslayar que el mundo también tiene su incertidumbre propia, y quizá ahí está la gracia de varias cosas. Y en Risk Analytics se ocupa mucho en los momentos de clasificar esta famosa matriz de confusión, que yo tengo distintos indicadores, tengo la precisión, la sensibilidad, y me interesa mejorar el valor predictivo de mi modelo. Y en la práctica da pie para que las empresas decidan qué problema quieren tener. Quiero tener mejor precisión o mejor especificidad. O quiero tener un promedio que sería como una exactitud. Entonces, Risk Analytics no es solamente generar datos, generar modelos, clasificar y todo eso, levantando un problema de negocio, sino que darle una perspectiva de negocio y que esto sea un complemento a la solución, y no al revés. Ese es el primer desafío o punto de Risk Analytics. El segundo es este elefante sobre la mesa, ¿sí? Que son las grandes empresas Big Tech. ¿Cómo utilizan tus datos? Se sabe, por una parte, que los datos se utilizan para retenerte en una aplicación, y eso hace que tú tengas la atención puesta, como yo podría estar viendo mi celular ahora, no lo estoy, pero al mismo tiempo está hecho para que también puedas consumir algo, te quieren vender, ¿sí? Muchos dicen que si el producto es gratis, en realidad el producto eres tú. O incluso algo que te haga sentir cómodo, que es como doparte, ¿sí? Que te levante tu dopamina viendo notificaciones o cosas que te hagan sentir happy. Pero ahora en lo último y en lo reciente, estas empresas financieras, o sea, estas empresas tecnológicas, disculpen, están tendiendo a llevarnos a productos financieros y parten con algo inofensivo pero potente, que son los medios de pago. Entonces, estas empresas Big Tech, que acá están las de Occidente, pero en Oriente son más potentes, lo que hacen es, yo te doy un medio de pago para que tú compres y accedas a nuestros productos y te incluyas financieramente con mejor estilo o con características superiores. Y estas Big Tech parten con medios de pago, pero después ofrecen crédito, te ofrezco una tarjeta con un cupo, después te ofrecen seguro. Entonces al final ellos van a poder terminar compitiendo de mejor manera por todo lo que he mencionado anteriormente, que es la lectura de datos y la precisión para sacarle provecho. Este es un reporte de hace poco, ¿sí? Del 2022, que dice que las empresas Big Tech se están expandiendo a otras áreas, precisamente financieras, tales como administración de activos, préstamos e incluso seguros. Y ahora sus decisiones financieras, las decisiones de riesgo, las están aplicando cada vez mejor con técnicas de Machine Learning, y a su vez se apalancan con sus servicios core tecnológicos, como servicios en la nube o la eficiencia que ellos ya tienen por ser servicios tecnológicos. Recuerden que parten siendo tech. Entonces, la gestión de riesgo al mismo tiempo se enriquece más en este tipo de empresas, y por eso tienden a ser más importantes y competitivas. Y por último,
está al lado de los datos personales y la protección, ¿sí? Donde se establece y hay consenso en que hay un desafío público por mejorar la protección y la seguridad en el tratamiento de los datos de los usuarios, especialmente en la economía digital, que es donde nos estamos desenvolviendo. Pero bajo ciertos niveles de vigilancia, nosotros no actuamos de la misma forma, ¿sí? Si estamos vigilados, nuestro comportamiento no es necesariamente auténtico. Entonces, esto inevitablemente le puede restar en forma técnica insumos a cualquier maquinaria de Risk Analytics. Y si lo llevamos a un extremo de captura de muchos datos, de datos privados, personales, puede llevar a la empresa a un riesgo de otro tipo, que sería riesgo legal. Y esto está ocurriendo en Europa, donde existe una ley de protección de datos personales, que es el GDPR, que lo puse acá. Entonces, al mismo tiempo, no es como la panacea pensar en Risk Analytics como la gran forma de encontrar una mejor gestión de riesgo, porque hay contrapesos. Bueno, en los mensajes de cierre, son 4 mensajes que redondean esta charla, que habla de todo un poquito, pero la gracia es esa. Primero, hay sofisticación en la tecnología, en los modelos, en la manera de gestionar datos, que nos va a desafiar en cualquier ámbito de la organización. Y la función financiera es la que está más invitada a modernizarse, porque es la que es capaz de levantar o comprender riesgos desde la perspectiva financiera. Ciertamente las empresas financieras tienen también mayor interés en gestionar sus riesgos, evitando escenarios adversos o materialización de riesgos, que se le dice en la literatura. Por otro lado, más es preferido a menos. Siempre es mejor tener más información, más datos y mejores técnicas de procesamiento, porque eso verifica una mejor gestión de riesgo. Ese sería el segundo mensaje. Pero no podemos vencer a la realidad y a la naturaleza. Ciertamente la única verdad es la realidad y no podemos quizá contar con lo mejor posible en este momento, pero aún así va a haber un riesgo inherente. Y tampoco podemos, de esta forma, delegar todo en los análisis de datos. También estas direcciones van a estar condicionadas por el tino del negocio y cómo las otras funciones clásicas de riesgo funcionan. O sea, no vienen a reemplazar acá Risk Analytics, para nada, vienen a complementar. Y desde esta perspectiva, Risk Analytics no es un fin para generar análisis y cuantificación, sino que al final es un medio para que se pueda desplegar mejor una función de gestión de riesgo y con esto se pueda desplegar también adecuadamente una propuesta de valor. Quedamos acá y muchas gracias. Preguntas, consultas, estoy disponible y nos queda algo de tiempo, así que voy a revisar el chat. Aquí estamos ahí revisando el chat. Yo solo quería comentarte nomás, Iván, que en términos de lo que compete un poco también a las áreas del programa del magíster en contabilidad, la gestión de riesgo hoy en día es fundamental. Y bueno, una de las cosas que probablemente siempre conversamos en el programa es que muchas de los potenciales eventos de riesgo gatillan usualmente, y la mayoría de las veces, yo diría que el 100% casi de las veces, en un ámbito financiero, es decir, por ejemplo, en un cambio en un resultado financiero, en un cambio en una revelación que se hace en los estados financieros, por ejemplo. Y claro, pues eso en el fondo hace que estemos los profesionales afines al área contable financiera, tenemos que estar un poquito más actualizados en cuanto a las nuevas herramientas que se están hoy día utilizando para la gestión de riesgo. Porque, como bien dije al inicio, no hay peor riesgo del que no se mide, ¿cierto? Y efectivamente, todas estas cosas que estuvimos conversando, no solo lo que tiene que ver con la industria financiera necesariamente, sino también otro tipo de riesgos que muchas veces se están gatillando hoy en día en la actualidad por la vertiginoso que enfrentamos en los negocios, gatillan al fin y al cabo en
en un ámbito financiero en la empresa, en una organización. Y eso hace que en el fondo tengamos que estar alerta. Puede ser en un ámbito en la información financiera que presentan las empresas, como los estados financieros, puede ser en un ámbito, por ejemplo, de una evaluación, una determinación de un valor, por ejemplo, yo lo llevo al área de finanzas, no sé, un BAN, por ejemplo, donde corresponde una tasa de descuento, bueno, qué fuentes de información y qué riesgos afectan a la organización, va a depender mucho también de que seamos capaces de medir esto. Yo creo que esta herramienta, lo que tú nos estás mostrando hoy en día, ayudan un poquito a que ampliemos esa gama de miradas de cuáles son los potenciales riesgos que nos afectan y poder medirlo, que eso es un poco de lo que antes adolecíamos, ¿cierto? O sea, antiguamente en las empresas se tenía a atender una idea de riesgos que podían afectar, pero no había mucha capacidad de medir. Hoy en día tenemos capacidad para medir. Y eso es un poquito algo que nos afecta a todas las áreas fines del programa. O sea, nos invita a repensar cómo hacemos la auditoría, nos invita a repensar cómo hacemos la contabilidad, ¿cierto? Cómo hacemos la finanza. Entonces, claro. Así que eso, muchas gracias, Iván, por la conversación, por la clase. Y nada, pues ahora vamos a ver, dar unos minutitos de preguntas que a ver si es que pueden tener ahí en el chat. Yo veo por lo menos dos acá, no sé si tú las ves, Iván, igual. Perdón, estaba muteado. Sí, veo tres preguntas. Tres. Por un lado, bueno, partamos por la primera, dice, ¿existe un tipo de restricción de los datos que se pueden usar para evaluar tu riesgo de crédito? Eh, sí, sí existe, pero es difusa la línea de separación de lo que está permitido o no, porque precisamente tenemos datos que son privados de nosotros mismos, pero también la empresa está en su pleno derecho de conocer a su cliente. Entonces, te puede pedir información que puede rayar en lo extraño o lo inaceptable, pero es porque está haciendo su negocio. En mi caso personal, por ejemplo, me pidieron una vez unos exámenes de sangre para, para un tema de un crédito, y porque querían ver mi riesgo de salud cardiovascular. Y claro, me negué, bueno, se acabó el negocio. Entonces, las restricciones ciertamente están determinadas por la misma empresa muchas veces. Y no estoy seguro si existe una normativa de aquello que sea tan explícita en lo que digo, pero sí tienden a hacer decisiones más de negocio. Ahora uno está siempre en su derecho de negarse. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿a cuántos años estamos aproximadamente que lleguen las Big Tech al mercado asegurador chileno? ¿Y existe alguna literatura de Risk Analytics? Mira, sobre lo segundo, de libros o literatura de Risk Analytics, las grandes empresas consultoras y auditoras son las que generan el mejor material en este momento porque analizan casos y publican información sobre sus consultorías. Yo para hacer esta presentación vi harto de EY, de Price, de Thomson, de McKinsey, distintas consultoras grandes a nivel mundial, ven Risk Analytics de distintas perspectivas. Ahora, en la mezcla de los modelos y cosas así, cualquier libro bueno de Data Science para finanzas, o de Python para finanzas, o R para finanzas, va a cubrir aspectos de gestión de riesgo. Entonces, ahí es cosa de surfear. Yo uso uno en el curso que estoy dictando ahora de Data Analytics, entonces lo puedo compartir ahí en el chat cuando termine. Y sobre la pregunta 1 que decía acá, ¿las Big Tech pueden irrumpir el mercado asegurador chileno? Es probable, en la medida que vean, hay una oportunidad de negocio. Como son Big Tech, van a preferir que haya más fuentes de información y más conectividad, Internet de las cosas que comenté, pero no me atrevo a decir en cuánto tiempo. Puede ser un par de años,
¿sí? Eso sí, ya hay empresas Big Tech en Chile. Mercado Libre se considera una de ellas. Y tiene este producto de Mercado Pago y pronto va a incorporar los temas de los créditos, que en Argentina es bien masivo. Falabella, por ejemplo, quiere ser una empresa Big Tech, innovando en medios de pago y incorporando todas las funcionalidades a su retail. Y está llegando a Amazon. Entonces, se está dinamizando este mercado y hay un alto potencial. Había otra pregunta que dice, ¿qué tan válido es usar solo el indicador de riesgo de Equifax o DICOM? Esto creo que lo abordé en el sentido de que DICOM, Equifax o la evaluación tradicional siempre mira en retrospectiva muchas cosas, pero no es prospectiva respecto a tu futuro comportamiento. Es válido, por supuesto, se pide, se exige. Si tú quieres arrendar algo, te van a pedir ese certificado. Pero no sé si es 100% confiable. A mí, en estos ámbitos, y le he dado mucha vuelta a esto, importa mucho más el tema de la reputación. ¿Sí? ¿Qué tan confiable eres tú? Y esa reputación, al final, ¿cómo tú la puedes apreciar? Viendo cómo la persona es quizás en redes sociales. Entonces me pasó una vez con un arrendatario que tuve que no le daban los números, pero le dije, a ver, déjame ver 5 minutos tu Facebook. Y me dijo que sí. Entonces ahí, no, sin meterme en cosas privadas, vi ya esta persona la quiere, tiene amigos, se junta con gente, tiene familia. Eh, no creo que sea tan poco honorable para mentir en esto. Entonces, es un indicador alternativo. Y resultó mucho más preciso, porque no cumplía con el criterio de tener un sueldo equivalente a 1/3 del valor a 3 veces el arriendo, pero sí era buena persona. Bueno, entonces son criterios en este caso súper subjetivos que yo usé, pero me sirvió. Aquí hay otra pregunta que dice, en términos de aplicación en la industria aseguradora, en ocasiones es necesario estar sí o sí seguro que la persona que contrate o cobre el seguro es quien dice ser. Estas tecnologías de procesamiento de imágenes, ¿qué tan blindadas se encuentran en la suplantación de identidad? Es cierto. Teniendo en consideración que ya existen herramientas de deepfake, es cierto. Se ocupa el tema de la tecnología de imágenes para facilitar el proceso y con eso hacer una predicción de la verdad que uno está posicionando. Eso es para antes de la contratación de un seguro, como para al momento de generar un reclamo o un siniestro. Ese es un riesgo tecnológico que la empresa tiene y va de la mano con Risk Analytics. Si tus tecnologías de base están mal, todo tu procesamiento puede fallar. Entonces, debe evaluar una posible suplantación de identidad al momento de utilizar esta tecnología. Y cuando parezca algo inseguro, ocupar el método manual, que en el fondo ir o que se haga presencialmente el reclamo. Y muchas veces eso ocurre. Te exijo, como no pude validarte tus imágenes, que tú vayas y te valides personalmente o presencialmente. Entonces, claro, concluyo ahí. Uno de los mensajes finales es que vengo acá a darte un nuevo medio, pero no te doy la única alternativa, sino que complementate con otras. Acá hay otra pregunta, pero más de contabilidad, quizás tú la puedes tomar un poco, Harold, y yo la tomo después. Dice, ¿la contabilidad cada día se hace más fácil o más difícil? ¿Qué dice? Yo diría que más que más fácil o más difícil, se hace más desafiante, diría yo, en el sentido de que hay mayores desafíos que hoy en día enfrenta la profesión contable, pero no tienen que ver necesariamente con esto del Big Data necesariamente, sino que también porque hoy en día, a mi juicio, la manera de hacer negocio está siendo mucho más vertiginosa y mucho más
cambiante, muy apoyado en términos de lo tecnológico, evidentemente, mucho tiene que ver con eso. Y eso ha hecho que como los negocios están siendo muy cambiantes, la manera de hacer, de enfrentar un registro contable, por una parte, frente a un hecho económico, ese hecho económico ha cambiado mucho. Entonces eso hace que la complejidad de llevar a un registro contable un hecho económico que hoy en día puede ser un poquito más complejo que antes, ha hecho que la contabilidad efectivamente se haya hecho más desafiante, por una parte. Yo diría que más que, por eso te digo, más que difícil, más desafiante, y también por el hecho de que la profesión contable ha tenido que asumir desafíos mucho más importantes que lo que antiguamente, o sea, mucho más, ha sido mucho más relevante en términos del negocio de lo que antiguamente era. ¿Sí? Antiguamente el profesional contable se le denominaba el contador de porotito, el bean account, ¿cierto? Donde aplicábamos ciertas reglas nomás, y bueno, y aplicamos esas reglas para hacer un registro contable, pero hoy en día sabemos que eso no es así. Hoy en día, en general, el profesional contable está mucho más involucrado en temas más estratégicos del negocio, porque la información que posee el profesional contable es muy relevante para tomar decisiones. Entonces, sigue haciendo la misma pega que antes, pero además se le agrega todas estas cosas como más de gestión y de estrategia que antiguamente no eran tan a la par, ¿sí? Así que no, solo decir, probablemente lo interpretará como más difícil Alejandro, pero en general yo diría que es más desafiante y por ende más entretenido que se hace la profesión. Sí, es muy interesante porque cuando yo empecé a estudiar contabilidad hace muchos años, claro, se hablaba de que la gran revolución de la contabilidad eran estos software que permitían hacer que la contabilidad fuera más fácil de realizar, tanto en los registros, estos asientos contables, como en los reportes de estados financieros, automatizando el proceso, haciéndolo más digerible para que cualquier persona lo pudiera seguir y controlar. Pero después fueron ocurriendo distintos cambios, tanto en la normativa contable, estos estándares que nosotros tenemos, IFRS y otros, que hacen que la profesión contable ya no sea tanto de registrar o medir o lo que sea, sino de aplicar criterios. Y eso, a mi juicio, es lo más complejo de cualquier profesión y lo que distingue a un profesional de alguien que no lo es. Cómo aplica criterios utilizando todas las herramientas que tiene para poder resolver algún problema. En este caso es que la contabilidad sea material, precisa, cumpla todos esos principios que vemos, pero que también llegue el momento de presentarse y esté disponible. Es como que están esas necesidades, digamos, higiénicas que siempre tienen que satisfacerse sin importar qué tan sofisticado puedas hacerlo tú. ¿Sí? Tiene que llegar la fecha y está la información contable. Tiene que ocurrir el hecho económico y tiene que registrarse. Entonces, esa sofisticación muchas veces puede que nos haga olvidar el fundamento de la contabilidad misma. Y por lo mismo se vuelve más desafiante porque hay muchos distractores, pero el criterio es lo que debe prevalecer. Sí. Sí, yo solo te agregaría una pequeña cosa nomás ahí, que antiguamente, generalmente la contabilidad, bueno, la contabilidad siempre fue diseñada en base a hechos pasados, hechos económicos pasados, pero hoy en día si uno ve, por ejemplo, los estados financieros y la información financiera de las compañías, cada vez, y la normativa, cada vez nos invita más a pensar en términos prospectivos, en términos de futuro, ¿sí? O sea, está bien, la información financiera en base a hechos económicos pasados, pero hoy día tenemos, por ejemplo, la nota de gestión de riesgo en los estados financieros, que es súper importante como información revelada por las compañías. Entonces, nos invita a pensar, bueno, a las empresas, qué riesgos son los que son latentes en su quehacer de negocio y cómo lo están gestionando, porque eso es información súper relevante para el inversionista que está tomando una decisión de invertir o no en una compañía. Una vez que entendamos también en nuestro mundo también comercial, es que una vez que entendamos que la información financiera no tiene como un fin necesariamente cumplir con una regulación, sino que tiene un fin también de transparentar información para que los demás inversionistas puedan tomar decisiones con esa información.
que invite a un inversionista a poder invertir en esa empresa versus otra empresa que tiene esta información financiera menos transparente, nos vamos a dar cuenta de que en el fondo claramente la información financiera es muy útil y tiene esta patita de ir pensando también en términos prospectivos de la compañía. Así que eso quería solamente agregar. Súper. Bien, sí, no tenemos más preguntas. Quiero agradecerles, Iván, sabemos que te tomaste tiempo y le pusiste cariño a esta presentación, así que agradecerte. Agradecerte también, Harold, por tu tiempo, por estar guiando esta sesión, y a todos a quienes se quedaron hasta el final. Quiero dejarles un mensaje. Si están interesados en el Magíster en Contabilidad, en 2 semanas más vamos a tener una charla informativa sobre el programa. Entonces les estoy dejando ahora el link de inscripción a esa charla informativa. Es una charla online, específicamente va a ser el 25 de agosto, día jueves, a las 12 del día, por Zoom. Entonces, quienes estén interesados pueden asistir a esa charla para conocer más en profundidad nuestro programa de Magíster en Contabilidad. Y bueno, como también les dije al comienzo, esta charla está siendo grabada, entonces si la quisieran compartir con alguien, va a estar desde mañana disponible en nuestro canal de YouTube. Iván, Harold, ¿alguna palabra de cierre que quieran decir? Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Lo pasé bien. Considero que estudiar un posgrado acá en la Universidad de Chile, Harold no lo dijo, pero también tengo un máster en finanzas de acá en la FEN. Es una gran oportunidad que se puede dar y ojalá más personas lo puedan tomar. Así que están siempre invitados a explorar. No tiene por qué ser la FEN, sino que cualquier otra parte, pero tengo que promocionar a la FEN. Así que les vaya bien a todos. Sí, ¿y nos dejaste ahí un enlace? Sí, ese es el libro que yo ocupo en mi curso de Data Analytics y habla harto de funciones de riesgo financiero aplicadas con datos. Perfecto, gracias. Ahí para que se lo lleven. Si es que no lo alcanzan a tomar, nos pueden escribir al cualquiera de los correos que les llegó, por ejemplo, el correo con la invitación a esta clase abierta o el correo con el enlace para acceder. Respondiendo a esos correos ya estamos en contacto, así que cualquier duda, o si quieren aquí que les mandemos este enlace también por ahí, el libro, se los podemos compartir. Harold, ¿algo que decir y cerramos? No, nada, solo agradecer nomás la participación. Yo creo que Iván dijo todo y nada, pues agradecer la participación y espero verlos algunos por ahí en el matriculado en el programa de Magíster de Contabilidad y ahí vamos a tener clases. Así que eso. Perfecto, entonces vamos a cerrar ahora con unos videos. Que tengan todos muy buenas noches, muchas gracias, que estén bien. Chao. Chao. Está en condiciones de incursionar y desarrollar el conocimiento contable financiero en varias áreas o aristas. Principalmente entregamos los elementos suficientes para que él se desarrolle en un alto estándar ejecutivo y de gobierno corporativo. Por lo tanto, estamos hablando de profesionales que puedan ostentar o utilizar la posición de gerente corporativo de contabilidad o gerente de control financiero o incluso perfeccionar el desarrollo de un gerente de administración y finanzas. Y en el ámbito de la regulación o en el ámbito de la consultoría, también esto permitirá que nuestros profesionales egresados del programa puedan estar en condiciones de ahondar en los cambios normativos y los análisis que el mercado requiere.